Francisco Villa, la imagen de un revolucionario. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su apodo Pancho Villa, fue uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. La fecha de su nacimiento más aceptada es el 5 de junio de 1878, pero el lugar de nacimiento queda a discusión. Algunos dicen que fue en Río Grande, otros que fue en el ahora conocido como San Juan del Río del Centauro del Norte, en un pequeño poblado conocido como La Coyotada, en el estado de Durango. En 1910 se unió al movimiento maderista para quitar del poder a Porfirio Díaz. Primero, a través de su compadre Eleuterio Soto, después, mediante Abraham González, operador político de Francisco I. Madero en el estado de Chihuahua. Durante sus combates demostró liderazgo y habilidades como estratega militar. Fue su profundo conocimiento de los territorios de Chihuahua, Coahuila y Durango lo que brindó ventaja en las batallas. Poco a poco se fue ganando el respeto y el reconocimiento de sus compañeros y enemigos. En 1912, fue encarcelado en la Ciudad de México por obra del general Victoriano Huerta. Logró escapar hacia los Estados Unidos y tras el asesinato de Madero, regresó a México acompañado por un puñado de hombres a caballo, a los que posteriormente se le unieron miles, formando así un nuevo ejército revolucionario, la División del Norte. Ahora, hablemos de la cobertura de su imagen en la prensa. En el periódico El Demócrata, se habló de su rendición en 1920. Durante 1920, después de la muerte de Venustiano Carranza, la presidencia de la República fue ocupada por Adolfo de la Huerta, quien nombró como su representante al ingeniero Elías Torres para que negociara la paz con Francisco Villa. Torres contactó con el Centauro del Norte, quien aceptó la propuesta, pero al no encontrar condiciones idóneas en Chihuahua, decide dirigirse a Sabinas, Coahuila. Villa sale de Parral, cruza a caballo el desértico bolsón de Mapimí, haciendo marchas forzadas en pleno verano. El 27 de julio cae de improviso en Sabina y tomó por sorpresa el cuartel militar, donde le envió un telegrama al presidente de la Huerta, invitándolo a una conferencia de paz. El presidente envió a Sabinas al general Eugenio Martínez, quien estaba en Torreón, y juntos levantaron un acta el día 28, donde se acordó que Francisco Villa se retirara a la vida privada. A cambio, el gobierno federal le cedió en propiedad la hacienda de Canutillo. Se le autorizó una escolta de 50 hombres que Villa designaría y que la Secretaría de Guerra y Marina pagaría sus sueldos. Esta escolta no podría ser removida ni podría distraerse de su único objetivo, que es la seguridad personal del general. Al resto de las personas a su mando se les pagaría el importe de un año de haberes, según el grado que ostentaban, y se les daría en propiedad algunas tierras. El general Villa declaró bajo protesta no tomar las armas en contra del gobierno ni contra sus compatriotas, y el general Martínez velaría por el cumplimiento de estas garantías. Además, acordó que el desarme de las fuerzas villistas se realizaría en la hacienda de Tlahualillo, Durango. El documento fue firmado en la casa ubicada en la avenida Reforma número 60, en donde se instaló una extensión telegráfica. Aun cuando el gobierno federal le ofreció un tren, Villa no aceptó, regresando a caballo por una ruta montañosa y desértica, posiblemente previniendo una emboscada. En Sabinas permaneció 3 días, siendo atendido por el alcalde José María Treviño. Cuando partió su contingente, salió por la avenida 5 de Mayo. Todo el pueblo salió a despedirlo. Al llegar a la estación de Las Delicias, Francisco Villa fue entrevistado por los corresponsales de todos los diarios mexicanos y extranjeros. Villa se negó a hacer declaraciones a los periodistas norteamericanos, no así con los nacionales, a quienes señaló que su actividad tenía por objeto evitar un pretexto para que los Estados Unidos declararan la guerra. A los americanos se limitó a decirles que ya se había sometido al gobierno del presidente de la Huerta. Hablando con los periodistas mexicanos, él expuso que ahora se verá cuál es el nuevo pretexto para la hostilidad americana hacia nuestro país. Al llegar a la hacienda El Amparo, Villa le entregó a la prensa nacional una declaración de su puño y letra que exponía: Estoy dispuesto a no inmiscuirme en asuntos políticos. Me retiro a la vida privada, a la del trabajo. Por la tarde, acompañado del general don Eugenio Martínez, hizo su entrada a San Pedro, rodeado de una enorme muchedumbre que entusiasmada lo aclamó con delirio. El general Villa, al llegar a la plaza principal, habló para el pueblo, diciendo, entre otras cosas, que se había rendido no por temor a la campaña que contra él se había tendido, sino por obra de patriotismo, y señaló: Pueden ustedes decir que ya acabó la guerra. Ahora andamos unidos la gente honrada y los bandidos. El periódico El Universal llevó a cabo la última entrevista a este personaje en 1922. En esta resaltaban los elogios de Villa hacia Adolfo de la Huerta.
Varios autores como Friedrich Katz, Fernando Benítez y Jean Meyer coinciden en que Villa prácticamente firmó su sentencia de muerte con la entrevista, bien por motivaciones políticas, como manifestar su apoyo entusiasta a De la Huerta, por los amagos velados de un levantamiento armado o por el cobro de una fractura personal de parte de Obregón. Katz dice que la entrevista causó consternación en el gobierno y muy especialmente entre Calles y sus partidarios, en particular cuando afirmó que su promesa de no participar en la política solo se refería al gobierno de Obregón y que a partir de esa fecha podía ser candidato a gobernador de Durango. Aún más inquietante para el gobierno y sobre todo para Calles fue que Villa mostró su clara preferencia por De la Huerta. No está claro qué pretendía Villa con esta entrevista. Soy un soldado de verdad. Yo puedo movilizar a 40,000 soldados en 40 minutos. Su referencia a los 40,000 hombres también puede tomarse como una advertencia para que el gobierno no permitiera una elección fraudulenta y respetara la victoria electoral de la Huerta. El Siglo de Torreón, por ejemplo, nos cuenta cómo es que ocurrió su trágica muerte. Parral, julio 20. La noticia de la muerte trágica del general Villa cundió en esta ciudad con la rapidez de un rayo, y a las 9 de la mañana nadie hablaba de otra cosa que de la muerte del ex jefe de la División del Norte. Villa llegó hoy a bordo de un automóvil acompañado de su secretario coronel Trillo, procedentes de la hacienda del Canutillo. En otro automóvil llegó parte de la escolta del temible guerrillero. Después de la llegada a esta ciudad, Villa se dirigía acompañado solamente por Trillo y al chofer que guiaba el automóvil a una casa en el que el barrio de Guanajuato tenía el actual hacendado dueño del Canutillo. Inesperadamente, cuando el automóvil en el que Villa y Trillo llegaba cerca de la casa de aquel, un grupo como de 15 hombres salió repentinamente e hizo repetidas descargas sobre el automóvil, el que fue a estrellarse contra la pared por haber sido muerto el chofer. También quedaron muertos en el mismo sitio Villa y Trillo. Naturalmente, la voz de la calle ha echado a volar infinidad de versiones sobre este acontecimiento, señalándose a algunos enemigos personales de Villa, víctimas de los atropellos del guerrillero, que quisiera vengar sus agravios, como la mano invencible que guió a los autores materiales. También se habla de una acción pro patria, llevada a cabo por quienes están obligados a velar por la futura seguridad de la nación, continuamente amenazada mientras existiera el temible guerrillero, quien con sus hazañas opacó las historias del Tigre Alicá y de Heraclisto Bernal. En Estados Unidos, Villa también tenía su fama. Después de atacar a Columbus, el Centauro del Norte se ganó el odio de los estadounidenses. Se podían ver múltiples carteles de "se busca", reclamando la cabeza de Villa a cambio de una jugosa recompensa. Además, múltiples periódicos hacían pública la muerte de este personaje, refiriéndose a él como un bandido, maleante, guerrillero, rebelde, etc. El dicho Pancho Villa con sus dos viejas en la orilla ha perdurado a través del tiempo. Cuentan las leyendas que Villa se robaba a las mujeres, que era mujeriego. Estos y otros dichos han sobrevivido al paso del tiempo. Según existe una lista oficial de 18 mujeres, pero el profesor Óscar Corral Gutiérrez, presidente de los Nuevos Villistas AC, ha declarado que se contabilizaban al menos 36 féminas que fueron mujeres de Villa. Con la leyenda de que el Centauro del Norte se robaba a las mujeres, Corral Gutiérrez afirma que, según las investigaciones que ha hecho, no es verdad que el líder revolucionario las tomaba. Él explica que a Villa, en su momento de mayor gloria, las mujeres iban a buscarlo, desde tías, madrinas, para ofrecerle a sus parientes mujeres, porque quedaban impresionadas con su personalidad. La popularidad de Villa es tal que incluso tiene varias series de cómics sobre su historia, pintándolo como un macho, mujeriego, borracho, bandido, rebelde y bandolero, aunque otros lo veían como un héroe, también como el Robin Hood mexicano. Finalmente, a ciencia cierta, no podemos descifrarlo todo y saber exactamente cómo era este icónico personaje en su vida cotidiana. Sin embargo, los periódicos nos han ayudado a acercarnos a esa parte de su existencia de la que muy poco quedó plasmado.